Los dolores de la Santísima Virgen María, pues tenemos conocidos en la Iglesia esos 7 dolores tradicionales que conocemos de la circuncisión del Señor, la huida a Egipto, la pérdida. Pero hoy podemos ver más dolores de la Virgen, porque cuando vemos esos 7 dolores, pues son como muy bíblicos y como que a nosotros no nos toca para nada. A nosotros no nos toca para nada. Un dolor enorme de la Virgen que ella proclamó a los pastorcitos de Fátima: Dios es muy ofendido. Dios es muy ofendido. Y eso le duele a la Virgen. Por eso ella viene a decirnos: no ofendamos más a Dios. No ofendamos más a Dios. Es el dolor grandísimo de ella, semejante al que hemos escuchado en el Evangelio de ella al pie de la cruz. No ofendan más a Dios, nos sigue diciendo ella. En esos días que podemos volver a participar de la Eucaristía, los templos no se llenan. Las personas ya no quieren venir a misa. El Papa nos ha dicho: vuelvan a los templos, no nos quedemos solo en la virtualidad. Y el hecho de que no volvamos a la Eucaristía le duele mucho a la Santísima Virgen María, porque se enfría el corazón. Se enfría el corazón de quedarnos simplemente en la virtualidad y le tenemos miedo a ir a la iglesia porque puede haber mucho contagio, cuando en tantos lugares se va y ya no hay miedo de contagio. Eso le duele a la Virgen. Eso le duele a la Virgen. Los dolores de su corazón inmaculado que los 5 primeros sábados de mes estamos nosotros meditando, llorando y reparando. El no creer en la virginidad de ella, el no creer en su inmaculada concepción, son dolores enormes de la Virgen que hay que reparar, porque son sus dolores unidos al dolor de Jesús, a los dolores de Jesús en la cruz. La Virgen nos sigue diciendo y se sigue uniendo a su Hijo al dolor, porque también la carta a los Hebreos que hemos escuchado en la primera lectura nos dice que Cristo, a pesar de ser Hijo de Dios, aprendió sufriendo a obedecer. Y a la Virgen le duele que no obedezcamos a su Hijo. Ella nos ha dicho: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Eso le duele infinitamente a ella. ¿Cuántos dolores de la Virgen? A la Virgen le duele mucho los sacerdotes, porque no somos fieles, porque no nos entregamos a su Hijo, porque nos alejamos, porque no predicamos, porque son dolores que no tenemos en la tradición como los dolores de la Virgen, pero son dolores que hoy nosotros podemos ver y podemos reparar y podemos acompañarla. Tanto dolor que tiene hoy la Virgen.
el desprecio hacia la iglesia de su hijo, el desprecio al Papa, el desprecio a los obispos, a los sacerdotes, el desprecio a la Eucaristía, el desprecio a los sacramentos. Eso yo no me caso, eso yo no me confieso, eso yo mejor vivo así, eso. Eso le duele infinitamente a la Virgen. Y hoy nosotros estamos llamados a reparar eso y mucho más. Dios está siendo muy ofendido. Dios está siendo muy ofendido. Que nosotros escuchemos ese clamor, que nosotros escuchemos ese dolor. ¿Y cuál es la invitación de Fátima? Porque no simplemente fue la queja de la Virgen. Dios está ofendido. Reparen, conviértanse, oren por los pecadores, ayunen, pero por una razón fuerte, por una razón valedera, por una razón. Hay personas que ahora por redes sociales están haciendo 40 días de ayuno a pan y agua. Y algún día le pregunté a una persona, ¿y por qué hacer el ayuno? No es porque es que en un grupo nos dijeron que hiciéramos ayuno a pan y agua. ¿Pero por qué? No, porque es que dijeron. Esto le duele a la Virgen, seguir cosas que no tienen sentido para nada. Y una persona que arranca a hacer un ayuno de 40 días por nada, ¿cómo va a terminar? Enferma. Porque es que las cosas espirituales, un ayuno de 40 días solo puede llegar a hacerlo la persona que ha hecho un ayuno de un día, un ayuno de 3 días. Eso le duele a la Virgen, que hagamos tantas cosas sin sentido. Tantas cosas sin sentido. Y el sinsentido es también olvidarnos de la vida divina, olvidarnos de la vida de Dios, olvidarnos de la gracia que ella nos da, olvidarnos de. A la Virgen le duele que nosotros todavía sigamos diciendo, yo le pido a Dios que me dé la gracia, yo le pido a Dios que me ayude, si ya Dios nos dio todo. Nos dio a su Hijo, nos dio el Espíritu, nos dio la Eucaristía, nos dio todos los sacramentos, nos dio la iglesia, nos dio su sangre. Yo le pido a Dios que me dé. ¿Qué más te va a dar Dios? Usa lo que ya Dios te dio. Y seguimos con esa queja. Ay, ojalá Dios me diera. Ay, ojalá. La Virgen nos dice, hagan lo que les diga, usen lo que. Reparemos pero con sentido. Reparemos con deseo de santidad. Reparemos con deseo de entrega totalmente al Señor. Que ella, que hay el clamor de que sea un nuevo dogma de fe, que sea proclamada como la corredentora, que ella nos enseñe a nosotros a sufrir lo que Dios sufre y no tengamos sufrimientos como tan tontos. Ay, Padre, no diga eso, es que mi sufrimiento es importante. ¿Seguro? Al lado de todo lo que acabas de escuchar, al lado de todo lo que acabas de escuchar, ¿será tan importante tu sufrimiento? ¿Ya lo uniste a la cruz? ¿Ya lo uniste a María al pie de la cruz? ¿Ya escuchaste en la cruz a Jesús? Ahí tienes a tu madre. Y el discípulo desde ese momento la acogió en su casa. ¿O sigues pensando que eso, orarle a la Virgen no tiene sentido, que ella no es la madre de Dios, que, bueno, tantas cosas, tantas cosas? Que nosotros
nos unamos a ella, que sufre con su Hijo y sufre en su Hijo tantas cosas que nuestro pecado, nuestra elección por Satanás sigue haciendo. Unámonos a ella en la cruz, unámonos a ella en el momento difícil y no nos alejemos de Jesucristo, no nos alejemos de la iglesia porque alguien dijo que el Papa no es el Papa. Entonces alguien dijo que el Papa no es el Papa, entonces ya la gente dice, no es que él no es el Papa. Tan tontamente se cae en eso y se hace más grande el dolor de la Virgen. Amémosla, recibámosla, y recibirla en la casa es dejar que ella nos enseñe. Recibirla en la casa no es pedirle. Recibirla en la casa es dejar que ella nos enseñe. Hay tantas personas que les encanta cuál fue el mensaje de la Virgen y ahora qué dijo la Virgen. En Medjugorje la Virgen lleva más de 39 años dando mensajes. Y ojalá que los pongamos en práctica. ¿Y cuáles son los mensajes de Medjugorje? Vuelvan a la oración, vuelvan a los sacramentos, vuelvan al ayuno, vuelvan a la palabra, volvamos a Jesús. Que nuestra devoción mariana sea real, sea sincera y sea con un propósito de aprender. Hay tanto mariano orgulloso y soberbio que eso le hace doler más a la Virgen su corazón. Entonces, porque se cuelga una medalla al cuello, entonces ya me tienen que respetar y yo tengo autoridad porque yo soy consagrado. Esos son los dolores hoy de la Virgen. Esos son los dolores hoy de la Virgen. Amémosla, recibámosla y permitamos que ella nos enseñe cómo seguir a su Hijo perfectamente. Amén.